Urgente. El Supremo sienta en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado. Comenzamos. Todos y bienvenidos a una nueva edición de Medidas Cautelares. 9 de septiembre de 2025. El fiscal general de Pedro Sánchez, es decir, Álvaro García Ortiz, es enviado a juicio por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que como todos sabéis es Alberto González Amador. Vamos a contar todos los detalles de ese famoso ya auto de apertura de juicio oral que, como os dije, en los últimos días estaba a punto de salir y ya lo tenemos. Vamos a hacer un resumen de ese largo auto que desde luego deja en muy mal posición y en una situación insostenible al fiscal general de Pedro Sánchez. Como siempre, vamos a compartir en pantalla esta información de última hora, esta noticia urgente, importantísima a nivel judicial y político. Por cierto, si no lo habéis hecho ya, acordaos de suscribiros al canal de Medidas Cautelares, que vamos lanzados ya por los 100.000. Y tenemos ya en pantalla esa noticia de última hora. El Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado por revelación de secretos. Y vamos a contar ya el contenido de ese auto, ¿vale? Lo primero, os tengo que decir que es la primera vez en la historia de España que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Hasta ahora ni un fiscal general había sido imputado, ni procesado, ni enviado a juicio. En el auto de 28 páginas al que hemos tenido acceso, el magistrado instructor del Supremo, Ángel Luis Hurtado, destaca que procede a acordar la apertura de juicio oral y tener por dirigida la acusación contra Álvaro García Ortiz por indiciariamente haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo. El magistrado, y luego ampliaremos estos dos epígrafes que os voy a comentar ahora, ha rechazado también, como era previsible, la petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales APIF, personada como acusación popular, de suspender cautelarmente sus funciones a García Ortiz, aunque remite su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General para que en su caso resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada. Y también, segundo epígrafe importantísimo, os lo contaba ayer, con las medidas cautelares reales, en honor a este canal, el magistrado fija una fianza de, atención, 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar con el apercibimiento de que si no la presta en el plazo de 5 días, atención, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad. 150.000 eurazos. No me gustaría estar en la piel de Álvaro García Ortiz. Y vamos ya a entrar en el contenido de lo que dice en ese auto sobre los hechos, ¿vale? Que van a ser ya enjuiciados y, como os comentaba ayer, el próximo mes de noviembre por ese tribunal de 7 magistrados. El instructor señala a la Sala de lo Penal como órgano competente, ya lo sabíamos, para juzgar los hechos y concede un plazo de 10 días al abogado del fiscal general del Estado para que presente su escrito de defensa frente a las acusaciones ya formuladas. El instructor enmarca el contexto en el que abre juicio oral al fiscal general una vez que se han resuelto todos los recursos planteados en la instrucción y se han presentado los escritos de acusación. El magistrado asume las correcciones que le hizo la Sala de Apelación cuando estimó parcialmente los recursos presentados contra su auto de pase a procedimiento abreviado y destaca la solidez indiciaria acumulada durante la investigación de los hechos, que ha sido ratificada por la Sala de Apelación. El magistrado explica que el correo del abogado de González Amador de 2 de febrero de 2024 contenía, abro comillas, información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, que han de presidir este tipo de conversaciones, como habría de ser en cumplimiento del protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, y que llegan aparejado un deber de discreción por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación.
famoso correo electrónico del fiscal que estaba investigando por supuestos delitos fiscales a Alberto González Amador, y envió un correo, se intercambiaron correos electrónicos el fiscal Julián Salto con el abogado de Alberto González Amador, y luego pues Álvaro García Ortiz presuntamente, hasta que sea condenado, se puede decir presuntamente, habría filtrado contenido de esos correos electrónicos reservados. Dice el magistrado que la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas y sin duda tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado. Añade que todo ello fue asumido por García Ortiz desde el momento que a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como fiscal le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida. El magistrado concluye que los hechos, en una valoración provisional y sin perjuicio de las calificaciones hechas por las acusaciones, podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, ¿vale? Esto por un lado. Vamos a pasar ya a los otros dos epígrafes que, como os digo, son muy importantes. Se rechaza la suspensión cautelar de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y se fija una fianza de 150.000 euros. Respecto a la petición de la PIF de suspender de forma cautelar a García Ortiz de sus funciones, el magistrado señala que existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa que no contempla la del fiscal general del Estado. Esto igual os suena porque os lo conté también en otros vídeos pasados, el famoso limbo legal que beneficiaba a Álvaro García Ortiz. Según el magistrado, hay pues un vacío legal sobre este particular, vacío que no debe servir para dar el salto de sacar la suspensión del único procedimiento contemplado para cualquier miembro que se ha de sustanciar por su propio régimen jurídico y derivarlo funcionalmente a la competencia para decidir sobre ello al juez de instrucción cuando esa vía administrativa es la adecuada. Y si el problema es que en ella no ha de ser el propio fiscal general del Estado el que resuelva sobre su propia suspensión por estar siendo investigado en la presente causa, en ella debieran articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya. Si esta alternativa se considerase viable en esa vía y que hay alguna forma de cubrir tal vacío legal. Por ello concluye que no procede la suspensión cautelar interesada por la PIF, aunque acuerda enviar su resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado. Y por último, el tercer punto importantísimo, en cuanto a la fianza fijada, el instructor considera excesiva la cantidad de 300.000 euros solicitada por la acusación particular como indemnización por perjuicios morales más los incrementos por intereses morales y procesales. No obstante, dice el magistrado, tiene en cuenta el alcance de otras responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, por lo que en una valoración de conjunto de todos los anteriores conceptos, a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, se fija una fianza en la cantidad de 150.000 euros que podrá aportar en el plazo establecido de 5 días en cualquiera de las formas admitidas en derecho. Hasta aquí este resumen y vamos ahora a recapitular lo más importante. Álvaro García Ortiz, primer fiscal general de la historia de España, que se va a sentar en el banquillo de los acusados, que va a ser juzgado por ese delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Por haber filtrado ese correo electrónico de la negociación entre el fiscal Julián Salto, que estaba investigando judicialmente, penalmente, por un tema de fraude fiscal al propio Alberto González Amador, y esos correos intercambiados con el propio abogado de Alberto González Amador. Según el Supremo, pues el fiscal general del Estado habría filtrado información confidencial de esos correos electrónicos reservados. Segundo punto, Álvaro García Ortiz puede sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgado como fiscal general del Estado.
el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, dice que no se le puede suspender en funciones como solicitaba la acusación, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF, y por lo tanto, gracias a un vacío legal, el fiscal general del Estado pues se sentará en el banquillo de los acusados si él quiere como fiscal general sin tener que renunciar previamente. A ver si se arregla este vacío legal por si vuelve a suceder. Y tercer y último punto también importantísimo, como os contaba ayer, fianza que se le puede embargar a Álvaro García Ortiz por valor de 150.000 eurazos. 150.000 eurazos. Si no tiene esa cantidad, se le podrían embargar bienes y tendría que hacer frente a esa cantidad en los próximos 5 días. No es, desde luego, ninguna broma para el fiscal general, 150.000 euros. En fin, noticia de verdad, yo creo que esta es la primera gran noticia importantísima del nuevo mes de septiembre, de este nuevo curso judicial. Ya tenemos fecha además, Álvaro García Ortiz será enjuiciado el próximo mes de noviembre por un tribunal de 7 magistrados. Y desde luego pues esto es un hecho histórico, un hito lamentable en la historia de España propiciada por el sanchismo, por el gobierno de Pedro Sánchez, porque Álvaro García Ortiz se ha caracterizado por degradar la institución a su máximo, porque es pues un apéndice más de Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez. Ha estado haciendo todo lo que quería el gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, pues va a ser juzgado y veremos si condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y hasta aquí esta edición urgente de medidas cautelares. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis compartir el vídeo con quien queráis, amigos, familiares, compañeros. Dejadme vuestra opinión. Os hago la siguiente pregunta: ¿creéis que va a ser condenado el fiscal general del Estado? Dejadme vuestras respuestas, por supuesto, que ya sabéis que siempre os leo. Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones. Os podéis hacer también socios de medidas cautelares, como los elegidos o los supremos, o bien pues hacer una aportación económica, una colaboración a través de ese número de Bizum 627 556370, repito, 627 556370. Lo más importante, como siempre os digo, que esta información llega a todo el mundo porque la información es poder. Hasta pronto.